Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y aquí vamos a hablar del problema entre Ucrania, o sea, Rusia, el conflicto entre Rusia y NATO por Ucrania. Entonces, el asunto es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Rusia podía entrar, pero que no era la fuerza. Él podía entrar, pero no con violencia, ¿verdad? Y mucha gente ha criticado al presidente de los Estados Unidos por esta cosa, por esta decisión. El problema es que estos problemas de guerra y de conflicto hay que verlo no de una manera general. Hay que tratar de ver todas las variables posibles de por qué muchas veces los presidentes toman ese tipo de decisiones. Y el problema es que el presidente de los Estados Unidos está realmente en un dilema. Está en un dilema. Primero, el dilema, la parte, él está entre dos lados. Primero está la parte del lado económico y está el lado humano. Estados Unidos, le están pidiendo a Estados Unidos, o sea, Europa siempre le ha pedido a Estados Unidos que intervenga en sus guerras. En su guerra. El problema es el asunto con intervenir con Ucrania, ¿verdad? Ucrania es un país corrupto, ¿verdad? Es un país que prácticamente a Estados Unidos no le da nada, ¿verdad? Prácticamente Estados Unidos no tiene ningún tipo de negocio así que digamos con Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que si Estados Unidos entra en una guerra con Rusia, va a gastar dinero, va a gastar dinero en armas militares. O sea, porque cada vez, según el programa, el canal Visual Politics, uno de los factores que más hace que los países gasten dinero son las guerras. No, son las guerras. Entonces, Estados Unidos, en un lado está el lado económico. O sea, Estados Unidos tiene que ir, gastar dinero en guerras. Es el país que más gasta, ¿verdad? Es uno de los países que más invierte en guerras, ¿verdad? Y, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Ese es un lado. El lado económico, gastar dinero, todo el dinero que hay que gastar en guerras, para meter, y no es con cualquier nación, es con Rusia, ¿verdad? Que está más o menos a la par con Estados Unidos. Que ahora entonces está está la parte humana, que es que el asunto es que Estados Unidos ha regado lamentablemente la fama de ser la policía del mundo, ¿verdad? Y mucha gente, principalmente las familias que sus parientes, que muchos parientes han muerto en guerra, le piden a Estados Unidos, oye, tienen que parar de ser la policía del mundo. Ahora de ser la policía del mundo, porque no es fácil cuando un familiar viene y le dicen, bueno, tu pariente murió en la guerra, ¿verdad? Entonces, Europa piensa que Estados Unidos tiene la obligación, que Estados Unidos tiene la obligación de intervenir en su guerra, de que siempre tiene que apoyarlo. Eso es lo que entiende eh, Europa. O sea, tienes que apoyarlo. También está, como dije, la parte humana, de los derechos humanos, de que muchas personas se les va a violar sus derechos. Si Ucrania decide ir en guerra con Rusia, van a haber muchos derechos humanos que se van a violar. Siempre se violan derechos en la guerra, siempre se violan derechos y cosas así por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Estados Unidos decide no intervenir, Europa lo acusa acusa a Estados Unidos de egoísta.
Eso pasó mucho. Winston Churchill y utilizó esa estrategia para que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill decía, utilizó una propaganda de que Estados Unidos eran egoístas, que ellos solamente le importaba a ellos. Y eso fue una propaganda que él hizo para que Estados Unidos se metiera. Incluso Estados Unidos todavía no quería meterse. Estados Unidos se metió por lo que pasó con Pearl Harbor. Por eso fue que Estados Unidos se metió. Pero eso lo pueden encontrar en el libro The Devil Alliance, la Alianza del Diablo. El otro problema es que Ucrania ha sido muy maltratada por Rusia. Y recientemente estuve leyendo eso en el libro de The Politics of Catastrophe, acerca de lo que pasó en Chernobyl, que precisamente pasó en Ucrania. Que explotó una planta nuclear en Ucrania. Y que eso para limpiarse va a durar cientos y cientos de miles de años. Para limpiarse esa área de Chernobyl, para poderse limpiar, dura cientos y cientos de miles de años. Y allá en República Dominicana estaban inventando con los rusos a poner una planta por allá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ese es el dilema que hay. O sea, sí, está bien, interviene, pero Estados Unidos es el que más gasta dinero, ¿verdad? Entonces está el lado humano, ¿no? Si tú no intervienes es porque tú eres egoísta, a ti no te importa, a ti no te importan los derechos humanos de la gente, bla, bla, bla. Pero estamos hablando de un país corrupto, ¿verdad? Que ha tenido muchas oportunidades. Por eso es que los países tienen que fortalecerse. Por eso es que los países tienen, por ejemplo, está el caso de Taiwán. ¿Por qué Estados Unidos defiende tanto a Taiwán? Porque Taiwán es que hace los chips de computadora. O sea, ellos tienen industria de hacer chips de computadora para los americanos. Y realmente, lamentablemente, el mundo es así. El mundo es por un interés. Lo mismo que pasó con por allá, por Afganistán, que Estados Unidos lamentablemente se fue. Tuvieron muchas oportunidades, los afganos por allá, tuvieron muchas oportunidades de crear un gobierno democrático. Nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Y lamentablemente yo estoy gastando, y hay un video por ahí de que los militares, ya los soldados americanos estaban cansados. Y le decía, oye, porque estaban tratando de entrenar a los afganos para que sean soldados. Para que sean soldados profesionales. Y no hubo manera de poderlo entrenar. Y ya los soldados americanos estaban cansados. Decían, oye, yo estoy bregando aquí con muchachos, con niños. Lamentablemente. O sea que por eso es que las naciones tienen que buscar la manera de fortalecerse. Principalmente Latinoamérica tiene que buscar la manera de verse cómo cada día nos hacemos menos corruptos. Porque un día nos puede tocar a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay un consenso entre Rusia y NATO? Bueno, puede haber una guerra nuclear. Entonces, si no hay un consenso, y si Estados Unidos no interviene, lo que puede haber una guerra entre los países europeos, ¿verdad? Y Rusia, ¿verdad? Y Rusia. Si es que los países de NATO también deciden no intervenir. No intervenir en defender a Ucrania. Bueno, entonces si no interviene nadie, es el otro lado. Si no interviene nadie, entonces Rusia va a tener más tierra, va a tener más recursos. Y ese es el problema del dilema. Y Rusia va a tener, las sanciones van a ser menos efectivas para Rusia, porque va a tener más tierra, va a tener más cosas. Ahora, la pregunta que yo me hago es que ¿por qué Estados Unidos siempre tiene que intervenir? Hay mucha gente que argumenta y dice, oye, pero ¿por qué Estados Unidos tiene que intervenir si Europa tiene más países poderosos que la misma América Latina en general y Estados Unidos? Estados Unidos en América es el único país poderoso. Pero Europa tiene Inglaterra, tiene a Francia, tiene a Alemania. Tiene muchos países que son fuertes,
que son fuertes, que si se unen, yo no creo que Rusia pueda pelear con ellos. O sea, ¿por qué Estados Unidos siempre tiene que estar? Y eso es lo que muchas veces, mucha gente se argumenta. Muchos americanos argumentan, dicen, oye, pero ¿por qué nosotros tenemos que intervenir? Si allá hay países, o sea, hay países fuertes. Incluso lo que aquí le llaman los Navy SEAL en Inglaterra, es posible, el entrenamiento es más duro en Inglaterra. El de los Navy SEAL, como, no será como será el nombre, pero son como las fuerzas especiales. Son más duros que Inglaterra y se cree que pueden ser incluso mejores. O sea que ellos tienen muchos recursos. Entonces el problema. Entonces, ¿qué es lo que Estados Unidos puede hacer en ese caso? Estados Unidos tiene que parar con la idea de decirle a la gente que es la policía del mundo. No existe un país en el mundo que pueda resolver todos los problemas del mundo. Eso es imposible. Tienen que parar de decirle a la gente, oye, está bien, yo soy la primera potencia, pero eso no quiere decir que yo soy la policía, que yo tengo que intervenir en todos los problemas. O sea, que yo tengo que resolver todos los problemas del mundo. No puede ser así. Porque se supone que no existe un gobierno mundial. Eso es lo que se supone. Se supone que cada gobierno es independiente. ¿Verdad? Estados Unidos tiene que enfocarse en unirse otra vez. Porque es que Estados Unidos está muy dividido. Entonces, meter a Estados Unidos en una guerra, ¿verdad? Meter a Estados Unidos en una guerra, más Estados Unidos dividido, ¿verdad? Eso no sería lo más conveniente. O sea, Estados Unidos tiene muchísimos problemas también. Porque la gente se cree como que Estados Unidos no tiene problemas. No, aquí hay muchísimos problemas. Entonces, una de las cosas es la división que hay entre los partidos, la falta de respeto entre los partidos, el bias, la preferencia que hay tanto en los partidos, los problemas que hay dentro del FBI. O sea, hay muchísimos problemas. O sea, ¿cómo Estados Unidos va a pelear una guerra contra el COVID? Se va a unir otra vez y va a pelear una guerra contra Rusia o posiblemente contra China, porque si Rusia entra, puede armarse una guerra mundial. Por eso de lo de Ucrania, porque si se mete NATO, entonces se mete Rusia y se mete China también. Entonces, ¿cómo Estados Unidos va a pelear tanta guerra a la misma vez? Que eso es lo que parece ser que es lo que ellos quieren. Meter a Estados Unidos en tanta guerra, en tantos problemas, que Estados Unidos termine destruyéndose por completo. ¿Verdad? Destruyéndose por completo. Entonces, o sea, el continente americano tiene su problema también. Tiene muchísimos problemas también. Como por ejemplo, problemas con el narcotráfico, problemas con el terrorismo, problemas con el comunismo. ¿Verdad? Entonces, lo que yo decía antes, que Estados Unidos es la única potencia, el único país fuerte que es potencia en América es Estados Unidos. Tú vas a Europa, Alemania es una potencia, Inglaterra es una potencia, Francia es una potencia. Toda esa gente son potencias. Los países del norte de Europa, no, o sea, son países ricos. Rusia es otra potencia nuclear. O sea, y el único país en América que es potencia es Estados Unidos. ¿Verdad? Rusia y China están representando una amenaza para América Latina, ofreciendo cosas, con su influencia de comunismo, siempre su influencia del comunismo está ahí. Países dentro de América Latina que son abiertamente comunistas, como el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua. ¿Entiendes? Rusia va y le manda militares, ¿verdad? Entonces Estados Unidos tiene que limpiarse. Supuestamente Estados Unidos es una nación que busca siempre trata de buscar el centro. Todos estos extremistas hay que sacarlos, lamentablemente. Concentrarse en sacar todos esos extremistas
toda esa gente que quiere desestabilizar, porque el extremista lo que hace es desestabilizar países. Desestabilizar. Ya Estados Unidos ha gastado trillones de dólares en el COVID. Cuando trancó a la gente, cuando le dijo a la gente no salgan para su casa. Creo que el único país en el mundo que hace eso. No salgan para su casa y gastó trillones, no sé cómo cuántos trillones gastó mandándole cheque a la gente. Tú ves. Entonces ahora meterlo en una guerra. ¿Entiendes? Lamentablemente Estados Unidos tiene que decirle, oye, o sea, la decisión, lo están criticando al presidente Biden, pero lamentablemente él está en un dilema, ¿verdad? Él está en un dilema. Y lamentablemente eso viene de una serie de problemas. Yo siempre he tratado de hablar de eso en el pasado. Eso también viene de la religión. ¿Por qué Estados Unidos, esa idea de que Estados Unidos tiene que defender a todo el mundo y Estados Unidos tiene toda esa cosa? Tal vez voy a hacer un podcast acerca de eso después. Pero de que, oye, yo soy fuerte, ¿verdad? Yo soy la primera potencia, pero yo no soy la policía del mundo. Aunque hay muchos soldados americanos que se creen eso. Oye, olvídate de eso. Porque tú no puedes pelear una guerra por las cuatro esquinas del mundo. Estados Unidos se va a terminar destruyendo él solo, que eso es lo que están tratando de hacer. Una guerra por aquí, otra guerra por allá, el COVID, el narcotráfico, el terrorismo. ¿Tú entiendes? Entonces no va a ser fácil. Estados Unidos tiene que concentrarse más en su zona. Y América Latina tiene que concentrarse en cada día ser menos corrupta, fortalecerse más. Porque ese es el problema que está pasando con esos países. Que, por ejemplo, con Afganistán y con Ucrania, que son países lamentablemente que han tenido muchas oportunidades de no ser corruptos, de ofrecer algo, y lamentablemente no se han estabilizado ellos solos. Y muchas veces el caso de Ucrania ha sido también por culpa de la misma Rusia. Eso es lo que yo creo. Esa es mi humilde opinión. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.